sistema de numeración en los calendarios, y entré en contacto con él y empezamos a trabajar. Y entonces, como estamos trabajando con unos productos, con unos objetos que son objetos arqueológicos, pues teníamos que buscar la colaboración de personal que es especialista en este tema. Entonces, Ernesto Martín, José Barrio de la Universidad de La Laguna, Ernesto Martín de la Universidad de Las Palmas, ambos doctores, me dirigieron la tesis y entonces hicimos un grupo interdisciplinar y ahora veremos más o menos los resultados que hemos ido viendo. Vamos a hablar, como digo, de pintaderas de terracota. Son unos objetos, se hacen de barro, luego se hace un proceso de cocción, como toda la cerámica, y se convierte en terracota. Son objetos de pequeño tamaño. Ahí podemos ver una comparativa entre los tamaños, la más grande y la más pequeña. Y tienen dos partes importantes. Una parte que es una superficie decorada, que es donde está la decoración geométrica principal, y una parte posterior, que es un apéndice, que puede servir para manipular. En el estudio que hemos hecho, hemos descubierto que tanto en la parte decorada como en los apéndices hay información y hay características que dan información importante sobre estas piezas, ¿no? Y sobre la cultura que las elaboraron. Hay que decir que en el archipiélago canario solo hay pintaderas en Gran Canaria. En las otras islas no se han recuperado pintaderas. Las sociedades de aquella época pues, no estaban tan avanzadas en principio en estos temas como la de Gran Canaria. Y se encontró una en la isla de Tenerife, en unas cuevas de Lima. Lo que pasa es que esa que se encontró en Tenerife tiene las dimensiones, la morfología y la técnica, todo igual que la de Gran Canaria. Y en ese sitio donde se encontraron pintaderas está documentado que había un poblado de personas originarias de Gran Canaria. Yo creo que esa pintadera era de Gran Canaria y se transportó a la isla de Tenerife. O sea, todas las pintaderas podemos decir que en su origen era de la isla de Gran Canaria. Para nuestro estudio hemos usado muchos materiales de toda la colección de pintaderas del Museo Canario, la colección de pintaderas de la Cueva Pintada y de algunos otros museos que hemos localizado. Esta pintadera que decíamos que se recuperó en Tenerife está en un museo de Suecia, y entraron en contacto electrónico con que me mandaron información sobre ella. En la isla de Tenerife hay una pequeña colección, todas son de Gran Canaria, como decía. Estudiamos las pintaderas, estudiamos unas impresiones que se han hecho con las pintaderas. Esta aquí se ven que es del Museo Canario, digamos, para experimentar su uso, pues se hacen con aquellos reales. Y estudiamos también los montes que se han hecho, no de todas, pero de muchas, de una gran cantidad, ¿no? Los montes son importantes porque permite ver dentro de las impresiones, ¿no? O sea, en una pintadera que tiene una impresión, vemos la superficie, pero no vemos el fondo de la impresión. Entonces, con los montes sí se puede descubrir. De todos estos estudios, pues hemos elaborado, identificado 60 variables que pueden dar información, y de estas hemos elaborado una base de datos. También estudiamos otro tipo de objetos o de artefactos que pudieron tener relaciones con las pintaderas desde nuestro punto de vista. Entonces, por ejemplo, los punzones. Y analizando los punzones que hay en las dos colecciones, como decía, de la Cueva Pintada y del Museo Canario, hay punzones de muchos tipos, son piezas hechas de hueso, también de madera, pero las de madera probablemente no se conservan por el material. Y hay punzones cuyo ápice, cuya punta no servía para coser, que es la primera función de los punzones, que eran como agujas hechas de hueso, ¿no? Entonces, eso empezamos a analizarlo y encontramos un punzón que está expuesto en el Museo Canario, cuyo ápice es una pirámide cuadrada, que se corresponde con algunas de las impresiones de las decoraciones de las pintaderas. Está claro que este punzón no serviría para coser o para usarlo en otras labores. Probablemente servía para decorar las pintaderas y también probablemente la cerámica. Bueno, esto en cuanto a la morfología o a la artesanía asociada a esas piezas, ¿no? Luego vimos otros artefactos también que tienen que ver con las pintaderas en su diseño. O
o sea, en las decoraciones en este caso que se usan, ¿no? Aquí podemos ver una cerámica de la cueva pintada que tiene una decoración a base de ángulos encajados. A lo largo de la ponencia vamos a ver varias veces una pintadera que tiene ese mismo diseño. Este es el que se llama el ídolo de Tara, que es un ídolo que se ha encontrado en el pueblo de Tara, en Telde, que tiene una decoración que también coincide en casi todos sus diseños con pintaderas que ya existen. También la cueva pintada, que lo veremos más en detalle, tiene esos diseños. Esto nos está diciendo que estos diseños, este contenido geométrico no era aleatorio, o sea, estaba bastante aceptado en la sociedad que hay. Para hacer este estudio usamos varias metodologías. Una primera es la arqueología experimental. Yo me encontré con algún problema de cómo se hacía una pintadera o las impresiones de la decoración, cómo se hicieron, para qué servían, y entonces lo que hicimos fue reproducir pintaderas para luego hacer pruebas de uso, ¿no? Entonces usamos técnicas de la arqueología experimental. No es hacer una pintadera y ya está, hay que controlar las variables, las dimensiones, la forma, la superficie para ver si que se parezca lo más posible a los originales para poder probar su uso. También usamos lo que se llama la arqueología cuantitativa, que lo que significa aplicar técnicas estadísticas a los resultados arqueológicos. Y con eso, basándonos en esta arqueología, pues hemos hecho clasificaciones, muchas clasificaciones, vamos a ver algunas en esto, y después hemos hecho análisis estadístico para ver si esos resultados o esas clasificaciones tenían validez estadística o era fruto del azar, por ejemplo. Otra cosa que hicimos, una vez, como se decía antes, logré hacer un lenguaje geométrico para definir los diseños de las pintaderas. Entonces puedo poner un diseño como con una palabra, digamos así, ya lo veremos. Entonces, estudiando esa nueva variable, esa forma de representar el diseño, hicimos un análisis espacial, es ver la distribución de todos estos objetos a lo largo de la isla. Hay un punto en el mar con el que se representan los objetos que no sabemos de dónde provienen. Se están recogiendo pintaderas, ídolos y objetos arqueológicos desde el siglo XIX. Y en aquella época no había una metodología arqueológica suficiente como para estudiar el contexto. O sea, recogía el objeto por sí mismo, ¿no? Y por contexto. Entonces, ahí representamos todos los artefactos que no sabemos de dónde vienen. En este mapa representamos en los cuadrados verdes los ídolos y con los puntos de este color, no al mar, las pintaderas. Y podemos ver que prácticamente donde había ídolos hay pintaderas y donde había pintaderas hay ídolos. Entonces estos dos artefactos estaban muy relacionados entre sí, incluso probablemente, ya veremos al final, la significación de estos objetos para la cultura de aquella época probablemente tenía relación. Y también hicimos un estudio de la etnomatemática, que es el que vamos a ver más en detalle, por eso lo comentamos ahora. Y para ver el significado, pues aplicamos unas técnicas desarrolladas por un arqueólogo americano, se llama Knapp, que usa técnicas de la semiótica para intentar ver el significado y las posibilidades de uso de estos objetos, ¿no? Para ver cuál era su función y para qué significado tenían. Bueno, vamos a ver primero lo que es la etnomatemática. ¿Qué es esto de etnomatemática? O sea, no hablo de matemática, hablo de etnomatemática. Vamos a hacer una pequeña introducción. Sobre 1750 y algo se descubrieron los primeros grabados rupestres en la isla de Hierro. Entonces se hicieron cálculos como este que está aquí y se pensó que aquello era, como decía Viera y Clavijo, era garabato. O sea, no se creía que una cultura de aquella época era capaz de hacer algo con significado. O sea, al final, al día de hoy se sabe que en esos grabados rupestres hay mensajes escritos, incluso con un lenguaje identificado que es el lenguaje masivo.
También a lo largo del siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX se opinaba que las sociedades africanas tradicionales eran incapaces de desarrollar actividades matemáticas de un cierto nivel. Este era el sentir que había en aquella época, hasta que en el año 1973 Claudia Salowski empieza a estudiar las culturas del norte de África principalmente, y describe y estudia un rico variado de conocimientos, va descubriendo conocimientos y técnicas matemáticas que tenía aquella cultura. O sea, tribus que se podían considerar hasta ahora primitivas, pues resulta que sí que tenían conocimientos matemáticos, sobre todo la parte del diseño. Podemos ver ahí en la portada del libro muchos diseños de bastante complejidad, ¿no? Luego veremos el soporte matemático que tiene eso. En el año 91 el profesor Bishop empezó a estudiar la cultura matemática de muchas poblaciones de distintas partes del mundo e identificó unas actividades matemáticas comunes a todas esas culturas, en concreto 6, ¿no? Por contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar. O sea que cuando una cultura usa alguna de estas actividades, está demostrando que tiene conocimientos matemáticos. Le llamamos en los matemáticos porque son conocimientos que están en la cultura. Son conocimientos que se obtienen por la experiencia, por la transmisión oral, por la experimentación, que son distintos de los conocimientos de la matemática académica, que es la matemática que empezó con los griegos, con demostraciones, teoremas. Entonces, por eso se usa este término, y hay un investigador brasileño, se llama D'Ambrosio, que fue el que acuñó por primera vez la etnomatemática. Y lo que hace es designar los cuerpos de conocimiento dentro de un contexto temporal y espacial en distintos grupos, familias, tribus, sociedades, civilizaciones. Ya una familia o una carpinteros, por ejemplo, tienen unos contenidos matemáticos que han ido obteniendo por las experiencias que no han obtenido en una universidad o en un instituto. No es matemática académica, es matemática de otro nivel, pero que está asociado a su actividad. Nosotros vamos a ver ahora las actividades matemáticas que había identificado Bishop presentes en la cultura de los antiguos canarios y Canarias, y entonces vamos a ver que sí que usaban matemáticas, en principio no matemáticas. Este estudio, como decía antes, lo elaboró el primer acercamiento a este tema, a la cultura canaria, la hizo José Barrio en su tesis doctoral de 2004, donde estudió los calendarios y los sistemas de numeración de los antiguos habitantes de la isla de Gran Canaria y de la isla de Tenerife. Por ejemplo, tiene una hipótesis de que estos diagramas, que son paneles de la cueva pintada, pudieran servir para hacer cálculos calendarios. Es su tesis doctoral, que está disponible en la página, en el repositorio documental de la Universidad de La Laguna, se puede descargar, y él explica con detalle cómo, contando sobre estos rectángulos, sobre estas composiciones geométricas, se puede hasta predecir los eclipses. Vamos a ver algunos ejemplos de estos contenidos que están presentes en el caso de Gran Canaria, en las crónicas históricas, ¿no? Los relatos que dejaron los conquistadores y las personas que acompañaban a los conquistadores cuando llegaron a conquistar la isla de Gran Canaria. Ahí tenemos, por ejemplo, una cita de Espinosa de los sistemas de numeración. Esta cita Espinosa escribió sobre Tenerife, y esta cita no está referida a los antiguos canarios, sino a los banchis. Pero bueno, la idea es esa, que un pastor tiene que saber que cuando sale su ganado, cuando lo recupera, tiene los mismos animales que salieron, ¿no? Entonces por eso dice ahí que tenían una extraña habilidad, que aunque fuera gran cantidad de ganado y aunque sea muy rápido, eran capaces de contarlo sin contar ninguno. O sea que la aritmética es fundamental en esta parte de los ganaderos en principio. Tenía un sistema de numeración en base 10 que Barrio lo ha estudiado, y entonces ha identificado que tiene una raíz amasí del lenguaje del norte de África,
y han normalizado, hay varias relaciones de los numerales de los distintos cronistas de la época, y entonces el estudio que ha hecho incluso Cariaco de Figueroa en una de sus obras de teatro tiene una relación de numerales. O sea, hay una frase que habla un aborigen, creo que era Dorama, entonces ahí se puede identificar los numerales, los números, como lo llamaban los antiguos canarios y las antiguas Canarias. Bueno, este estudio de José Barrios es el sistema de numeración Amasí más antiguo que se conoce. El Amasí sigue funcionando, se sigue usando en el norte de África, pero el más antiguo es el que se ha encontrado en las Islas Canarias. En cuanto a los calendarios, una sociedad agrícola y ganadera debe, por obligación, o sea, por necesidad, medir el tiempo. O sea, si vamos a hacer una siembra, tenemos que saber cuándo se va a sembrar con unas previsiones de lluvia, ¿no? No puede sembrar en verano, porque si no llueve se pierde la simiente, ¿no? Entonces es muy importante saber, en la agricultura, conocer el calendario. Y también lo mismo para la ganadería, o sea, hay que aparear los animales con el tiempo suficiente para que cuando nazcan pues haya alimento, ¿no? Como decía antes, José Barrios propone que esto es un sistema calendárico, que probablemente habría grupos humanos, pues las arimaguadas o maguadas, o los faicanes o faisagues, como se dice, como lo nombran en la Cueva Pintada, sabían interpretar, sabían medir el tiempo, a veces con apoyo y otras veces, muy importante, con lo que se llaman marcadores solares, marcadores astrales, marcadores solsticiales o de los equinoccios. Este, por ejemplo, es la montaña de Galda, vista el primer día de invierno desde el túmulo de la Huancha. Como ven, el sol sale justo en la cima de la montaña. Entonces, alguien que supiera que eso era así, sabía en qué día empezaba el invierno. Estarían por cerca del túmulo, más o menos, en esos días, y cuando el sol estuviera justo en el pico de la montaña, hay muchos marcadores solares aquí en la isla. El lunes, en el documental de Orígenes, pues se demostró varios de los caminos. Bueno, entonces también conocían los calendarios, también había pesas y medidas. Por ejemplo, de Sosa habla expresamente de que había un sistema de pesas y medidas. Se habla de que debían dejar un diezmo a los faisagues o a los faicanes de las cosechas que se recogían, que era la que se guardaba supuestamente en los silos, en los graneros colectivos. Entonces sí que tenía que haber también un sistema de pesas y medidas. No han llegado referencias exactas de las unidades de las medidas, pero sí que lo había. Y en cuanto a la geometría, que es la parte que yo más he estudiado, pues habla Cedeño en dos partes. Uno que dice que había unas rodelas, cuando habla de Dorama, unas rodelas eran unos escudos que venían, que se hacía con madera de drago, y que venían cada una pintada de colorado y con la divisa de cada uno, ¿no? O sea que en este caso serían los guaires, que eran los militares de aquella época, tenían unos escudos pintados con motivos geométricos, ¿no? También habla de que las casas, en el caso de la casa de Guaranteme, también estaba decorada con motivos geométricos, que es más o menos lo que podemos ver en el cuadro pintado. Bien, entonces esos diseños estaban en distintos soportes, o sea, no era casualidad de que alguien hiciera la pintadera de una forma, no. Ese diseño estaba admitido. Aquí podemos ver, por ejemplo, de los ángulos encajados, que esto es una pintadera de la Cueva Pintada. En cerámica está, y uno de los paneles de la Cueva Pintada tiene exactamente el mismo diseño, ¿no? O sea que ese diseño era aceptado por la sociedad de aquella época y se usaba en varios soportes. También hay ídolos pintados con diseño igual a lo de las pintaderas, y círculos concéntricos. Y hay un diseño que no sé si es diseño o no, que es un triángulo cúbico, que aparece también en muchos soportes, de cuevas sobre todo, ¿no? Sabemos que es el triángulo cúbico porque en los ídolos está colocado justo donde está el cubi, en un triángulo con el vértice hacia abajo. Incluso tiene una bisectriz, yo hablo de términos matemáticos, una bisectriz en este vértice inferior, que significa que representa la lumbre. O sea, probablemente esto es un triángulo cúbico,
seguramente, ¿no? Se ha querido ver este triángulo, esa significación también en las pintaderas, pero yo creo que no. El triángulo este es distinto al triángulo de las pintaderas que podemos ver ahora. Entonces, las pintaderas son un derroche de geometría, ahí podemos ver unos casos. Hay geometría asociada a la forma exterior de las pintaderas, pues tenemos pintaderas rómbicas, tenemos pintaderas bitriangulares, triangulares, rectangulares, circulares, muchas pintaderas de mucho tipo. Y cada una tiene una decoración geométrica asociada con unos elementos que vamos a ir viendo a continuación. También es importante no solo el diseño y la construcción de esos modelos, sino también el concepto de simetría, que yo creo que sí que esas personas eran conscientes de la simetría. Esta pintadera que es rectangular, pues todos los rectángulos tienen dos ejes de simetría. La simetría de una figura es cuando hay un eje, que se llama simetría espectacular, olvidar eso, que cuando doblamos la figura por ese eje, los dos lados de la figura coinciden. Entonces, en esta pintadera, si la movemos por aquí, esta parte coincide con esta. Entonces, este es un eje de simetría. Y si digamos que la doblamos por aquí, pues la parte de arriba coincide con la de abajo. Es otro eje de simetría. Esto puede ser aleatorio, a lo mejor, se puede uno plantear así, se decora y ya está, no se es consciente de que eso es así. Pero en esta, tiene esta zona igual que esta, ¿no? Pero estos son triángulos, las impresiones hacia arriba y las de abajo no están hacia arriba, sino están en el sentido contrario. O sea que esta está hecha adrede para que sea simétrica, que si la doblamos coincida, ¿no? O sea que hay conceptos como este de la simetría que parece que sí que se hacía de forma consciente. No, ellos no hablaban, esas personas no hablaban de simetría, ni de ejes de simetría, sino que sabían que lo de una parte tendría que ser igual a lo de otra. Hay una figura, a mí me gusta ponerla, aunque no es significativa, es lo que se llama los fractales. Mucha gente piensa que estas pintaderas se parecen a los fractales. Un fractal es un concepto matemático, una curva, o sea, una figura geométrica que vista desde cualquier distancia, lleguemos, siempre se ve lo mismo. Por ejemplo, si se ve un mapa desde un satélite, la costa tiene una forma. Si nos acercamos y aumentamos el detalle, esa costa sigue manteniendo la forma. Y si nos acercamos más aún, hasta la arena también mantiene la forma. Esa es la idea de una fractal. Aquí, por ejemplo, si nosotros vemos esta pintadera completa, tiene una forma. Pero si vemos solo esta parte, tiene la misma diseño, la misma forma. Y si vemos otra más pequeña, aún. O sea que esta parece que es fractal. No exactamente, pero ya lo veremos. Por supuesto, en aquella época no sabían lo que era fractal. Eso es un descubrimiento matemático de mediados del siglo pasado. Bien, digo que hay intencionalidad porque hay pintaderas como esta de la hueva pintada que solo es triangular y no tiene otra decoración. Es solo una superficie plana. Ya eso es geometría, es un triángulo. Hay otra, que es bastante más frecuente, que ese triángulo se decora con otros triángulos, ¿no? Y pues los otros triángulos se vuelven a decorar con triángulos. Entonces hay una recursividad asociada al tema que puede indicar que había cierta, al menos quien hizo esta última, cierta conciencia de este tipo de mantener las formas en distintas escalas. Las fractales propiamente dichas es que se llama el triángulo de Sierpinski, pero no es exactamente igual. Como ven, esta tiene un hueco aquí en medio que no lo tiene. Entonces, hay una recursividad, a mí me gusta decir que es fractal, pero bueno, es una licencia que me tomo. Bueno, entonces, esta superficie de las pintaderas tiene toda una geometría asociada que además, por la forma que tiene, se puede transferir. O sea, es importante la decoración que tiene la pintadera, pero esa decoración se puede pasar a otros soportes, ¿no? Por ejemplo, se puede imprimir sobre barro blando y se quedaría una composición, o se puede imprimir sobre una superficie plana, si previamente hemos untado la pintadera con materia colorante y se transfiere la forma, o incluso sobre la piel humana. Pongo estas imágenes que luego retomaré. Bien, y otro resultado importante, al menos espectacular, es lo que se llama un rectángulo áureo. Nosotros cuando usamos una tarjeta de crédito, un DNI electrónico, ese rectángulo tiene unas proporciones especiales que lo hace que sea especialmente agradable a la vista y al uso, ¿no? Es precisamente
si nosotros dividimos un lado del carnet de identidad por el otro, nos va a dar este número que se llama el número phi, se llama el número de oro, y es muy usado en la arquitectura, incluso desde Grecia, o sea, del Partenón. Todas las proporciones del Partenón tienen que ver con este número, ¿no? Pues resulta que el panel de la cueva pintada, este blanco, tiene también proporciones amplias. No es que la cultura de aquella época dividieran y hasta obtener un número con infinitos decimales, sino que esa proporción áurea, la intuición que tenían para dibujar, pues le parecía como más agradable estas dimensiones y fue la que usaron en este caso. Bien, además de esta geometría plana, que es la que hemos visto más en detalle, hay otra geometría espacial. La forma de la cerámica está, por ejemplo, en tronco de cono, o está un ovoide, o aquí vemos eso, una pirámide. Los picos son prismas, o sea, los molinos son circulares en su superficie, en su planta, pero son unos cilindros porque tienen altura. O sea que usaban la geometría frecuentemente, ¿no? Tanto la plana como la espacial. ¿Y en las pintaderas usaron también la geometría espacial? Pues sí. Si nosotros vemos las pintaderas de frente, pues eso es lo que hay, que es una composición plana, pero si la vemos por atrás, ven que los apéndices tienen una forma geométrica que no es aleatoria. Aquí es una semicircunferencia, este es un cono, esta es una pirámide, ¿no? O sea que hacían la parte de atrás no de cualquier forma, sino también con un diseño específico. En las pintaderas triangulares, pues, por ejemplo, pudieran pensar que la parte de atrás, el apéndice fueran todos iguales, pero si la vemos por detrás, no. Esta, por ejemplo, es una pirámide, esta es un cilindro, esta es un paralelepípedo, que es una superficie plana, ¿no? O sea que había conocimiento previo de figuras geométricas, figuras espaciales, y la aplicaban, en este caso de las pintaderas, a su desarrollo. Bien, ahora vamos a ver un poco las pintaderas, una aplicación de este análisis matemático concreto a las pintaderas. Vamos a verlo un poquito más rápido, luego al final, si quieren, pues profundizamos, porque es parte un poco más árida. Bien, vamos a acotar primero. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de pintaderas, pero este tipo de objetos hay por todas partes del mundo. O sea, hay sellos y pintaderas pues, en Centro Europa, en Sudamérica, en el Oriente, sobre la India y todo esto, ¿no? Bien, hay dos tipos grandes. Un primer tipo es unos objetos de piedra, de roca, con una decoración tallada en bajo relieve, que son los sellos de toda la vida, los que se usaban, por ejemplo, antes para cuando se había lastre, esto rojo, lacre, y se imprimía. Entonces, en el sello está bajo relieve y al imprimir sale el relieve. Estos son sellos. Había otros sellos circulares para girar y dejar su impronta. Este es un sello que hay en una colección ahí en el Museo Canario, y este es uno que está en el Museo Británico. Y después otros objetos hechos de barro, de arcilla, que aquí lo que interesa es la decoración positiva, lo que queda arriba. Entonces se hace una pieza y se elabora de forma que lo que interesa es la superficie de arriba, ¿no? Hay pintaderas planas como esta y hay pintaderas circulares. Por ejemplo, en la Casa Colón hay una colección de pintaderas de Sudamérica, que hay varias de este tipo circulares, ¿no? Las pintaderas planas se usan como sello y las circulares para girar. Bien, nosotros, como decíamos al principio, hemos estudiado las pintaderas, sus dos partes que parecen más significativas. Hemos estudiado más, pero las más significativas son la superficie decorada y el apéndice. Y esa nos da información, estas dos partes. Como son objetos cerámicos, pues estudiamos todo lo que se llama la cadena operativa, cómo se hacen estas piezas, que es lo que se llama la arqueología experimental, desde la elaboración del barro, de los materiales, el modelado, el acabado y así. Hay unas pintaderas muy acabadas, muy pulidas, otras que son menos elaboradas, etc. En cuanto a los apéndices, que en la parte de atrás hay una gran variedad de apéndices. Hay unos, como esto decíamos antes, que son paralelepípedos, otros que son cónicos. Esta es una pintadera de la cueva pintada, que tiene un apéndice que es casi circular. Se ha encontrado de la superficie dos partes. Eso se interpreta que era un anillo que tenía
en la parte como un anillo, y la parte de arriba era una forma de pintadera. Solo queda este fragmento, esta es una hipótesis, no se puede demostrar. Las posiciones de los apéndices, la forma de la información, las posiciones también. Hay una serie de pintaderas cuyo apéndice no está centrado, sino está desplazado hacia un lado, ¿no? O en otras, que los apéndices, en algunos están paralelos a los lados y otros paralelos a las diagonales. Y esto, ¿por qué pensamos que era así? Porque los apéndices desplazados, en principal las pintaderas triangulares, cuando se apoya la pintadera con apéndice desplazado sobre una superficie plana, su base decorada se queda perfectamente perpendicular a la base y muy visible. Probablemente estas pintaderas estaban hechas para ver la decoración. Si el apéndice estuviera de otra forma, al ponerla, pues no se vería. Esta parece que es así. Como vemos en esta no le vemos la parte frontal, pero este tenía un apéndice desplazado y si lo apoyamos se queda perfectamente visible. Y después, el otro, el que tiene el apéndice con la diagonal, normalmente lo más cómodo es poner el apéndice en horizontal o en vertical, no inclinado, ¿no? Entonces, si ponemos la pintadera con el apéndice vertical, aparece un rombo. Entonces, esto nos está dando información cómo probablemente leían estas composiciones geométricas. Bien, digamos que la aportación más importante que yo he hecho en este tema es esta parte que vamos a ver ahora, que es un lenguaje geométrico asociado que permite describir los diseños. Por ejemplo, esta pintadera triangular con una serie de bandas y tal, he descubierto o he propuesto, y parece que funciona con las implementaciones que hay, una cadena operativa, o sea, una serie de fases para hacerla que funcionan en casi todas, como decía, ¿no? Hemos identificado 3 fases. Entonces, lo primero que cuando se va a hacer una pintadera esta, pienso yo, lo que hacían era modelar y definir la forma exterior, el contorno de la superficie, en este caso un triángulo, ¿no? Hemos identificado todas las pintaderas y hemos hecho una catalogación de todas las posibles que hay. No son muchas, son 6 o 7 formas posibles, polígonos, ¿no? Para cada una le he asignado un código y cuando en cada una de las fases voy escribiendo aquí abajo el código asociado. Esta es un triángulo. La segunda fase, sobre ese triángulo se hacen unos dibujos para separar zonas que son las que luego se decorarán. Entonces, aquí por ejemplo han dejado dos zonas, que es un ángulo y aquí otro ángulo, ¿vale? Entonces se hacía el triángulo, se dibujaba una zona, se extraía parte de alguna y de otra se dejaba en relieve. He clasificado toda esa zona y le he dado un código y aquí voy escribiendo esos códigos. Esto es un ángulo en resalte, un ángulo vaciado, un ángulo resalte y así. O sea, según las zonas que se iban determinando, en el caso de lo que yo estaba diciendo, le voy dando un código. Y por último, lo que se hacía era, en esas zonas en resalte, decorarlas, principalmente con impresiones. Con unos punzones que habíamos dicho antes, se iban haciendo o bien líneas o bien impresiones, ¿no? Esto es lo que le llamamos nivel 3. También hemos catalogado todas las posibles incisiones, impresiones que hay en las pintaderas actuales. Tenemos catalogadas 517 pintaderas. Y vamos escribiendo aquí todo la impresión correspondiente. Y lo que conseguimos con esto entonces es este diseño, que se definirá con unos términos, usando técnicas de diseño, por ejemplo, diseño gráfico. Yo lo he asociado a lo que digamos una palabra. Entonces he puesto una especie de lenguaje con una regla que me permite codificar los diseños. Bien, luego a esos diseños, pues, como decía, una variable, lo hemos hecho estudio geográfico, comparamos unos diseños con otros, casi todas las pintaderas son distintas, algunas se parecen a otras, pero se diferencian en el número de elementos que tiene, o tiene más ángulos, o tiene más impresiones. O sea, de las 500 solo hay a lo mejor 20 que se repiten, y en algunos casos se repiten y están unas deterioradas y otras no. O sea, probablemente las pintaderas fueran todas distintas y hechas de forma intencionada, con distintas unas de otras. Bien, hay otro estudio, que es lo que se llama el estudio de la simetría, y estos dos investigadores, Wasserboom y Krauss,
estudió estos mismos diseños en muchas otras culturas y comprobaron que los diseños se usaban para diferenciar grupos humanos. En otras culturas, pues en los indios de Norteamérica, en Sudamérica. Y lo que se hace con esta metodología es coger, ver el diseño, hacer una extracción matemática de ese diseño y codificarla, y entonces empezar a poder estudiar. Una vez que está codificada, se puede estudiar, como habíamos dicho antes, ¿no? Hay dos tipos de diseños en principio, ¿no? Uno que se llaman diseños finitos, que están cerrados en sí mismos, y otro que se llaman diseños periódicos. En este caso, son diseños como lo que se usa en las ruedas de los coches, o sea, en las llantas de los coches. Son diseños que se van repitiendo, y dependiendo de las veces que se repitan, pues se le asigna un código y se le asigna un número, ¿vale? Y aquí tenemos entonces esta. Si nosotros vamos dando pequeñas vueltas, el diseño coincide. Igual que decíamos antes, que era en la simetría axial, si se doblaba por la medida coincide, en este caso significa en la rotación. Aquí se ve, pero en las llantas lo ven ustedes muy claro, ¿no? O sea, si la rueda da una vuelta, no son capaces de diferenciar un diseño del anterior. He puesto esta, que esta, por muchas vueltas que le dé, nunca coincide. Eso es una espiral. Entonces, esta no tiene simetría de rotación como este dicho. Esta la pongo también porque es la única pintadera que tiene espiral. Y además es una de las pocas espirales que hay en la isla de Gran Canaria. Que yo sepa, está un caracolillo con una espiral grabada, y en el barranco de Balos hay 3 espirales. Y no hay más, ni en la cerámica, ni en el resto de las pinturas que estén catalogadas. Sin embargo, en La Palma hay espirales por todos lados, o sea, grabados, ¿no? La salsa, las citas, hay espirales. O sea, aquella cultura tenía preferencia por las espirales y probablemente tuviera un significado, y aquí es menos. Bueno, si ese era un diseño solo cerrado, un diseño finito, y este es un diseño periódico, o sea, es un diseño que se puede repetir infinitamente. Si nosotros repetimos infinitamente una misma composición geométrica, obtenemos lo que se llama un friso. Frisos, por ejemplo, que nosotros podemos saber, son las decoraciones de los mangos de los cuchillos canarios. Los cuchillos canarios se ponen en bandas, y esas bandas tienen unos elementos que se repiten. Eso es un friso, ¿vale? También hay otros frisos muy importantes, que son los calados. Los calados canarios también están hechos en fase de forma de friso. Hay un elemento que se va repitiendo. Bien, desde el punto de vista matemático, las abstracciones de los frisos se pueden asociar solo a 7 posibilidades, que son estas que están aquí. Si hay simetría vertical, simetría horizontal, cualquiera de ellas. Los calados canarios, las pintaderas longitudinales, los cuchillos canarios, todos se pueden clasificar con estos frisos, que solamente hay, como digo, 100. Hay todo un algoritmo para asignarle los códigos. Esta es la parte que a mí me gustaría explicar, pero bueno, es para otra vez. La parte matemática. Bien, y en las pintaderas los frisos, de esos 7 frisos, hemos identificado estos 5. Esta, por ejemplo, se parece a este que son rombos, se parece a este. De todos los 7 frisos había 5. Y decía los investigadores aquellos que habíamos nombrado que estos frisos pudieran estar identificando grupos humanos también. Ahí vemos estos mismos elementos de friso en otro soporte, y si en vez de mover el elemento periódico solo en una dimensión, la vemos en 2, obtenemos lo que se llama un mosaico. Esta pintadera, pues el mismo triángulo rectángulo se pone aquí y aquí, en los dos sentidos, y cubre todo el plano, que sería en el equivalente en el calado canario la parte central. La parte de los bordes es un friso y la parte central pues es un mosaico. Hay 17 mosaicos posibles. También hay todo un algoritmo para asignarle código, y en las pintaderas hemos identificado de los 17 estos 6. También hay mosaicos repetidos en otros soportes. No he visto de este tipo concreto en la cerámica, no lo he visto, pero lo hay en la bola pintada y en las pintaderas también. Bueno, entonces, como decía, siempre para qué sirve la pintadera, qué uso tuvieron, ¿no?
Esa es la pregunta que siempre se hace. Hay parte, o sea, todo este análisis matemático me va a permitir un poco deducir algo. Nunca vamos a saber para qué se usaron, para qué sirvieron, porque no hay restos arqueológicos asociados al uso de las pintaderas. No se sabe para qué se pudieron hacer y nunca podemos saber. Lo más que podemos hacer es hacer hipótesis y, como decía con la arqueología experimental, intentar contrastarlo. Podemos saber para qué se pudieron usar, pero no para qué se usaron, ¿no? O para qué no se usaron, probablemente, ¿no? Bien, como digo que no hay restos, hay tres hipótesis importantes sobre la funcionalidad de las pintaderas, que están adaptadas aquí al entorno canario, al entorno de Gran Canaria, de otras hipótesis similares, de objetos similares en otros lugares, ¿no? La primera, una de las hipótesis, la más aceptada normalmente, comúnmente, es la que hizo Verneau en 1883, que decía que las pintaderas eran para pintarse el cuerpo. Verneau estuvo estudiando unos sellos parecidos que están en México, y en México se decía que era para pintarse el cuerpo. Entonces él dice, pues si en México hay unos sellos iguales a la pintadera, aquí, según las crónicas, se pintaban el cuerpo en ciertas ocasiones, pues eso es para pintarse el cuerpo. Bien, hay que decir que en aún al día de hoy, en unas tribus de Venezuela, los Manares o los Pillarroas tienen unos sellos hechos de madera para pintarse el cuerpo. Eso sí está demostrado porque aún lo siguen pintando. Incluso tiene diferenciación sexual, porque de género más que sexual, que las pintaderas rectangulares solo se lo pintan los hombres y las pintaderas circulares, los sellos circulares, solo las mujeres, ¿no? También, aparte de toda la significación que habíamos dicho. Luego, otro investigador, que es Marcy, francés también, que en 1954 recorrió el norte de África, y en el norte de África vio unos graneros colectivos que se llaman Agadir, y vio que en las puertas de los graneros colectivos, cada familia tenía su granero, ponía cosas dentro, pues, grano, o también podía pertenecer a personales, y cerraban la puerta y le ponían un emplaste de barro, y el emplaste de barro para asegurar de que no se abriera la puerta, para sacar, cuando se volvía, estar seguro de que no se abriera, ¿no? Un sello. Y en ese emplaste de barro pues ponían algunas impresiones. Pues cuando llegó Marcy aquí a Canarias, vio que había graneros colectivos, vio que había pintaderas, y dice, las pintaderas son para sacar los graneros colectivos. Yo no estoy muy de acuerdo con esta, pero bueno. Y después, la más antigua de todas las hipótesis es la que hizo Gili Naranjo, basándose en pintaderas de Japón, que se usan para escribir mensajes. Entonces, él decía que las pintaderas canarias, su función principal era transmitir un mensaje geométrico como hemos visto. Bien, esto es el análisis semiótico que hemos visto. O sea, hemos hecho una cosa que se llama, en términos inglés que no hemos usado, que son las posibilidades de uso de estos objetos, pues de uso individual, que tiene forma de sello, etc. Hemos visto las limitaciones. Por ejemplo, si imprimimos sobre barro fresco que no es de calidad, al extraer la pintadera me traigo parte del barro. Entonces no serviría para sellar un granero, porque lo que quedaría un churro, ¿no? Si imprimimos sobre superficie dura, no serviría para dejar la marca, porque la pintadera dura, la superficie dura, las que no están en contacto no dejan. O sea, con este tipo de estudios, me dice para qué pudieron servir o no las pintaderas. El otro estudio que hemos hecho es lo que se llama un análisis horizontal, o sea, ¿qué significado tiene la pintadera? La pintadera se considera como un signo y tiene un significado. Aplicando las técnicas de Kaplan, aquel que habíamos dicho antes, se considera el significado por tres ejes distintos. Un signo, en este caso una pintadera, tiene un significado si es un icono, que se llama, que es si se parece a algo. O sea, aquí tenemos pintadera, esta probablemente se parece a una montaña, esta se parece a una hoja de palmera, y esta se parece a los círculos concéntricos que se forman cuando tiramos una piedra al agua. Entonces, cuando alguien veía una pintadera de este tipo, quizás recordaba o le hacía pensar en el agua. O cuando veía uno de estos en las palmas, las palmeras
y hacían muchos tejidos, era muy importante la palmera en aquella época. Esto es una forma de analizar el significado. Hay una pintadera que está en el Museo Canario que son rayos, que hay, es como un polígono estrellado que se llama una G incluso, que se piensa que representa el sol. Otro es cuando la pintadera, o sea, el signo hace referencia a algo, lo que se llama un índice. El ejemplo que se pone es cuando uno ve humo a la distancia, eso es un índice de que allí hay fuego. No vemos el fuego, pero el humo nos recuerda que allí hubo fuego. Pues también hay procesos, por ejemplo, si las pintaderas se usaron en el entorno doméstico, si se usaron para pintarse en rituales, cuando alguien ve una pintadera, pues entonces piensa en los rituales en los que se usaron. Y por último, el significado. Es un símbolo. El símbolo es cuando algo tiene una significación, un significado aceptado socialmente. Si yo dibujo una cosa así, una A, todo el mundo sabe que eso es una A. Es un gráfico, es un grafo, pero sabe que es una A. Si pongo un disco con una raya blanca en medio, eso sabe que por ahí no se puede pasar. O sea, hay un significado asociado. Yo pienso que la composición geométrica de soporte de pintadera tenía un significado que era identificativo de grupos humanos, principalmente, ¿no? Una especie de escudo, una especie de heráldica, ¿no? Es lo que más o menos vemos. Va en la línea de lo que decía aquellos investigadores que tuvieron la simetría, lo que decía Celso Martín de Guzmán, etc. Para ver si eso es verdad, estudiamos los diseños, ¿no? Entonces hay algunos diseños, como este que está aquí, que estaba por varias zonas, entonces no identificaría muy bien al grupo humano o a un grupo humano que estuviera distribuido por toda la isla. Y este diseño, por ejemplo, hay 15 pintaderas de estas, no, 16, y 12 son del entorno de Gala, de la Cueva Pintada, y si están en el Museo Canario provienen de Gala. 3 que no se sabe de dónde es, que es probable que sean de Gala, y una de la aldea, que la aldea estaba muy asociada a Gala. Entonces, esta pintadera probablemente representaba a algún grupo humano de la zona de Gala. Quien viera esta pintadera y supiera interpretarla, el portador de esa pintadera probablemente fuera de la zona de Gala. Bien, Celso Martín de Guzmán, fallecido, arqueólogo de Gala, pensaba que la Cueva Pintada también tenía esa significación, o sea, que era una especie de repositorio, vamos a llamarlo así, de símbolos clánicos de la zona de Gala. Si eso fuera así, y las pintaderas fueran símbolos clánicos, tendría que haber alguna relación entre los diseños de las pintaderas y los diseños de la Cueva Pintada. Hemos estado buscando y sí que algunos paneles tienen pintaderas asociadas. Este panel central, que está formado por triángulos rectángulos, pues hay una pintadera, hay varias, que son de la zona de Gala también, que tienen ese mismo diseño. Este de al lado, que son cuadrados, alternativos, rojos y negros en ese caso, también hay 2 pintaderas al menos, que también son de la zona de Gala y que tienen el mismo diseño. Este es la que vimos antes, que son ángulos encajados de forma vertical. También hay una pintadera de Gala que tiene ese diseño. Este de los bordes, que son triángulos igual que el primero, pintados de negro y rojo en vez de blanco y negro, también. Esta de arriba, o son círculos concéntricos individuales, que también hay pintaderas en Gala con círculos concéntricos individuales y en otro sitio, o son círculos concéntricos individuales pero unidos, que también hay pintaderas en Gala sobre ese mismo diseño. 2 círculos concéntricos unidos. Y que son unos zigzags, o sea, unas filas de triángulos en blanco unidos por su vértice, también hay pintaderas que los tienen. Además, esto tiene una peculiaridad, que los vértices no están, que los triángulos no están perfectamente enfrentados, están como rodados. El vértice de este no está justo al lado del de este. Pues la pintadera también lo tiene rodado. O sea, que es probable que eso fuera así. Por tanto, sí que hay diseños que están en la Cueva Pintada y que están en las pintaderas y que están localizadas en el entorno de Gala. No sabemos si esa era la función principal de la pintadera, pero parece que sí. Bueno, y ahora me gusta poner otra cosa, que es, hay, además de pintadera,
ya de formación profesional de matemáticos, hay una serie de purgados que tiene unas incisiones, se han encontrado en muchos yacimientos, y yo pienso que esas incisiones también puede ser también otro código matemático asociado a esta parte. Bueno, entonces ya la hora que es, son las conclusiones que las hemos ido diciendo. No sé si tiene alguna cosa que quiere que le aclare o